Saludamos a esta hora en nuestro Centro Internacional de Noticias a Philippe Boland, economista francés y analista internacional, quien hoy participó en la concentración en contra de los ataques terroristas en Francia que se llevó a cabo este domingo en la capital de Colombia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Bienvenido. Buenas noches. Usted estuvo hoy en una concentración en América contra el terrorismo. ¿Considera que el continente comienza a tomar conciencia de la amenaza que significan grupos extremistas como ISIS, por ejemplo, y Al-Qaeda, solo por nombrar algunos? Sí, la manifestación de hoy, lo que hay que decir, era una manifestación informal. Es decir, que no fue directamente ni el gobierno ni la embajada que la convocó. Fue una manifestación de ciudadanos donde queríamos hacer una manifestación de educación. Es por eso que nació muchas de las manifestaciones de los liceos franceses, donde están niños, queríamos educarles mostrándoles que justamente tienen que ser atentos a la libertad de expresión, a la libertad de individual. Ellos tienen que mostrar que los papás estaban de pie, mostrar que estamos en solidaridad con los atentados que pasaron de esos 17 muertos. Pero la conciencia que hay, obviamente, nosotros en Europa estamos mucho más tocados por grupos extremistas. En América hay otros grupos extremistas de otro color que también se disfrazan de blanco. Por ejemplo, podemos decir como un grupo como el Ku Klux Klan se puede reivindicar de la religión católica. Entonces hay mucha gente que está interpretando los profetas en muchos países que viene a ser un peligro. Ahora, señor Boland, ¿cuál fue el ambiente que se vivió en esta concentración de hoy? ¿Qué decían los asistentes? Nada, justamente, eso fue el interés. Es decir, que yo miré por televisión la manifestación en París. Yo estuve en una gran manifestación que fue cuando Francia ganó la Copa del Mundo, donde todo el mundo salía por la calle gritando, hubo desmanes, hasta yo vi delante mío un carro que atropelló a una persona y lo mató. Esta es la primera vez que una manifestación de tan grande cobertura y donde no hubo ningún problema. Es decir, que solamente se escuchaba la gente hablando pasito, se escuchaba la gente cantando la marsellesa, pero no hubo ningún eslogan, no había ningún llamado al odio ni a la fuerza, era como un velorio. Estábamos en velorio justamente, y en la manifestación que hubo internacional de los franceses unidos con gente locales, asistimos a lo mismo, era un velorio. Estamos haciendo una procesión justamente acompañando 17 personas que se han muerto. Señor Boland, ver hoy al primer ministro israelí y al presidente de la autoridad palestina juntos en una manifestación en París en contra del terrorismo, pues, ¿qué mensaje cree usted o qué lectura pueden darle los ciudadanos del mundo a esta imagen que recorrió el mundo el día de hoy? Me faltó alguien en esta manifestación. Me habría gustado que el rey de Marruecos podía participar, pero se vio que una unión, es decir, que todo el mundo contra lo que está pasando en este momento, porque este fenómeno es mundial, de grupos extremistas que están tocando países. Es decir, que obviamente unas caricaturas pueden dañar, pueden provocar, pero eso es burla. No hay que olvidar que Cabu, que fue uno de los primeros que mataron, Cabu es un ilustrador que primero lo que atacaba es el mismo pueblo francés, el bof, el franchute que hay, entonces toda la desgracia que tenemos nosotros. Entonces uno tiene que aceptar de burlarse de sí mismo, y eso es el mensaje también que se quería ver. Aquí vemos que la unión que hubo internacional, justamente París, capital del mundo, viendo esos jefes de Estado casi mano a mano, codo a codo, ciertos, eso sí dio un mensaje fuerte, que ver que no solamente está el occidente, estaban países árabes, la presencia de María 2 años después de justamente la entrada en Francia en María, atacando a los grupos islámicos, justamente el Estado Islámico, era importante ver esto. Y la conmemoración que hubo después justamente israelí, ¿cómo se llama? La sinagoga de París, donde está el imán de Drancy, eso era un mensaje fuerte. Y vemos también una unión nacional que todos los partidos políticos siguiendo, ninguno tratando de tomar la batuta, eso fue interesante. Pero más que esto, es la marcha de los ciudadanos, como digo, todo el mundo con sus hijos, mostrando a los niños, mira lo que está pasando, por favor, quédate de pie. Señor Boland, hoy también un hecho marcó precedente. En la concentración de hoy, convocada por el presidente François Hollande, no participaron representantes del partido Frente Nacional, considerado como una organización política de derecha en Francia. ¿Qué mensaje deja para los franceses, tomando la situación interna que vive el país, una situación como esa, un desaire como ese? Bueno, el Frente Nacional es un partido extremista, entonces ellos querían aprovechar esta manifestación también para hacer pasar mensajes, restablecer pena de muerte, entonces toda la parte de racismo que ellos están vinculando, que era un problema. Entonces a mí no me pareció el llamado del presidente Hollande de excluirlos, porque los excluyó, pero la idea es que ellos siempre se aprovechan. Por ejemplo, la marcha del 1 de mayo, ellos hacen su propia marcha. Entonces fue interesante ver que ellos tampoco nos llamaron a una marcha paralela, y eso permitió que justamente
seguramente todo pasará bien. Como digo, es la primera vez que hay una manifestación con más de 1.500.000 personas en una ciudad donde no hay ningún desmane, no hubo ningún problema. La primera vez que la Policía Nacional puede ir de calle a calle y la gente aplaudiéndolos. Tampoco vimos, señor Bolán, en esta manifestación de hoy en París a un representante, a un líder político de América Latina. ¿Qué pudiera surgir de una ausencia como esta? Eso me dio pena. Eso me dio pena de ver. Había banderas de Colombia, había banderas de Ecuador, de Perú, he visto por todas partes. Pero líderes políticos de América Latina habrían podido mandar a Cales y no sé, parece que es una cosa lejos para ellos. Entonces, como digo, hay otros, ¿cómo se llama?, fenómenos religiosos que están naciendo en América Latina que pueden ser tan peligrosos. No estoy hablando de extremistas musulmanes, pero pueden ser de extremistas católicos. Entonces, siempre es un problema. Hay un problema de terrorismo en muchos países también. Entonces, había sido interesante que justamente podían acompañar. Ellos fueron invitados y no asistieron. Philippe Bolán, economista francés y analista internacional, quiero agradecer que haya dedicado estos minutos para el informativo de NTN 24. Aquí la orden. Un placer, siempre bienvenido.